Vamos con mi crítica sin spoilers de El cautivo, esta nueva película de producción española y que está disponible en las salas de cine y está escrita y dirigida por el aclamado director Don Alejandro Amenábar, quien nos trae un drama biográfico acerca de la figura de un joven Miguel de Cervantes, quien posteriormente pasó a ser uno de los escritores más importantes, al menos de la historia de España. Este drama biográfico pues nos cuenta un poco la historia de esos años que se pasó Miguel de Cervantes cautivo en una ciudad muy importante del norte de África. Ya sabéis, eran tiempos entre la guerra de moros y cristianos quienes cogían presos para pedir rescates y así o intercambiar prisioneros o pedir pues oro a cambio de ellos, ¿no? Tiempos de muchas guerras. Y bueno, aquí se centra en esta figura de Miguel de Cervantes y eso es lo único que tiene realmente como contexto histórico, ya que el resto de la historia es pura ficción. Y no lo digo yo, lo dicen los encargados de realizar esta película. Es una historia de ficción con un contexto histórico. Entonces, esto me lleva a una pregunta y una reflexión. ¿Era necesario contar una historia así, con polémica religiosa, cultural e incluso histórica, y utilizar la figura de Miguel de Cervantes para ello? Para mi entender, no. Y yo creo que el problema o el foco principal de esta película es que se centra básicamente en la polémica. Y no lo adapto, no lo digo solo por el tema de la homosexualidad, porque se puede contar historias de amor homosexual y no hay ningún problema. El problema es a quién utilizas, cómo lo utilizas y en un ambiente pues histórico, cultural y religioso que creo que es bastante eh, poco creíble, ¿vale? En cuanto a la historia se refiere. Y ese es mi problema. Ya Arturo Pérez Reverte comentó, el famoso escritor español, comentó que la película le gustó, excepto, y se basó en una parte de la película que es verdaderamente polémica. Y Alejandro Amenábar, el director, le contestó que eso es lo bueno, que haya interacción, que lleve al debate. Bueno, pues eso demuestra que el señor Amenábar buscaba avivarse o coger la polémica para que esto tuviera repercusión y de la repercusión, pues que llevara a la gente a las salas de cine. Por tanto, no es el nivel de la película lo bueno, sino la polémica quien se lleva todos los focos. Y eso me deja muy decepcionado, ya que yo tengo una alta estima a este director, de verdad, es mi director español preferido, pero me siento bastante decepcionado. Mi nota de la película es un 5,5 sobre 10. Creo que está desaprovechada, una historia que tenía una premisa impresionante y está desaprovechada, y solo la recomiendo si sois muy fans de este director. Al resto, pues os diría que hacer lo que queráis, porque igual os puede gustar o la gran mayoría entiendo que no. Tras una presentación más larga de lo habitual, vamos a ponernos en situación. Estamos en el siglo XVI, en el año 1575, en plena guerra entre islamistas y cristianos por el poder del Mediterráneo. Los islamistas capturan a un grupo de marinos españoles, entre los que se encuentra Miguel de Cervantes. De allí los trasladan a la ciudad de Argel y se encuentra que Miguel de Cervantes es completamente inservible para los trabajos que se le va a requerir en ese cautiverio.
ya que tiene el brazo roto. Ahí saca nuestro protagonista un instinto de supervivencia, se inventa una historia mediante una carta. Y bueno, pues ahí digamos que comienza la leyenda del que posteriormente pasó a ser uno de los escritores más importantes, porque empezó a contar muchas historias, a despertar el interés a toda esa cárcel, digamos, y también al mandamás encargado de esa ciudad de Argel. A partir de ahí, pues, hay un avance, hay un desarrollo y lleva un poquito más. La historia, el contar historias, le lleva a dar un pasito más para con la realeza de la ciudad de Argel. Bueno, vamos con lo positivo y lo negativo que me ha parecido esta película de El cautivo. Comenzamos por lo bueno. A mí el primer tercio de la película me parece muy bueno. Me parece muy interesante, ya que te marca una premisa pues bastante potente y la verdad es que el desarrollo inicial con esos personajes que iban teniendo esa evolución, el personaje de Miguel Reyán, el cura de Fernando Tejero, que le veíamos pues esos claros oscuros y así sucesivamente. Todo cambia a partir de ese tercio. También el tema de la ambientación de la época es impresionante, el cómo se ve la ciudad de Argel primero desde abajo y posteriormente desde arriba es espectacular, el aspecto visual es muy bueno, por tanto, en ese sentido, el plano ambiental visualmente es muy bueno. Otra cosa es lo, lo práctico, ¿no? de las cosas que había en esa ciudad de Argel con ese libertinaje que me parece demasiado poco creíble, ¿vale? También el tema de cómo se expresan, cómo hablan, porque se podría decir que es una de las épocas que se dice, yo no me lo estoy inventando, que es el castellano más pulcro, ¿vale? Es en aquella época, el que te hablen en modo de a vuesa merced y otras muchas expresiones, pues verdaderamente se dice que es un castellano muy limpio, muy pulcro y que se ha ido perdiendo lógicamente con el paso de los siglos y ahora tenemos otra forma de expresarse, ¿no? No hay esa forma de hablarle hacia otra persona. Pero bueno, también está muy bien puesto en pantalla y trasladado al espectador que en todo momento se cree que está en el siglo XVI. Y bueno, creo que el trabajo de los actores no son malos porque hacen lo que se les pide, de verdad, por tanto el nivel interpretativo me parece bastante bueno y me parece muy interesante la frase que dice el personaje de Miguel Reyán, que por cierto es que nos narra esa historia, esa leyenda de Miguel de Cervantes, y dice una frase que es que Miguel Cervantes ha contado muchas historias, pero se ha dejado la mejor de todas, que es la suya. Y bueno, realmente, si esa es la suya, pues uno no se lo termina de creer. Creo que en ese sentido no pasa a ser un drama biográfico imprescindible en la vida de nadie y menos en la de Miguel de Cervantes. Pero probablemente sea una frase muy acertada de cara a la figura de Miguel de Cervantes, ya que muy probablemente la mejor historia que tendría que contar el aclamado escritor, pues fuera la suya propia. El problema es que aquí no se le hace justicia, en mi opinión, y la película se convierte muy arrítmica. Tras ese primer tercio ya va pegando unos bajones, va intentando hacer esos subes y bajas, pero hay muchas escenas que son demasiado oportunistas, demasiadas conveniencias de guión, un poquito el mandamás de Argel, pues que le vemos
también esa oscuridad que tiene su personaje, ¿no? Porque si tiene que ser cruel lo es, si tiene que ser contundente lo es, pero no lo es porque él lo sea, sino porque está obligado a hacerlo para imponer las leyes en su ciudad. Y eso creo que de alguna forma no te crees ciertos aspectos que han ocurrido o que han ido ocurriendo durante la película. Por tanto, en ese sentido, en el plano del guión, creo que hay vacíos de guión o conveniencias de guión un tanto chirriantes. Y me sorprende en el señor Amenábar, ya que suele, a lo largo de sus años, suele tener todo muy bien atado. Pero bueno, es lo que hay. Después el tema del libertinaje, pues bueno, me parece bastante poco creíble. Yo no niego que pudiese haber amor homosexual, vamos a decirlo así, en aquella época, ¿por qué no? Pero yo me imagino que estarían mucho más ocultos, porque no voy a decir que estaban en plena calle, pero vamos, que cualquiera se podría dar cuenta, y más con una seguridad que tenía esa ciudad alucinante, ¿no? Parece que había vista gorda, y no solo hablo en el plano sexual, homosexual, sino hablo también en el consumo de alcohol, entre otros productos. Ahí lo dejo, ¿vale? Y ya, por supuesto, pues el mandamás, ese que acaba teniendo pues un sentido del placer, de la lujuria, que bueno, que quizás fuera así, no voy a decir que no, pero también es un tanto sorprendente como parece que tiene como dos caras, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a aceptar pulpo como animal de compañía, como diría el otro. Y bueno, pues eso es quizás lo peor, lo más chirriante, que es arrítmica y que realmente hay escenas que no te terminas de creer o contextos en la película que no te crees para nada, ni muchísimo menos. Incluso me atrevería a decir que hay algunas escenas demasiado explícitas que creo que en el contexto global de la película era completamente innecesario. Pero bueno, ahí lo dejo. Vamos con la figura de Alejandro Amenábar, quien ya he dicho antes que es un director al que adoro, es mi director español preferido. Tiene una filmografía corta pero muy muy buena, y por cierto le voy a dedicar un directo que en principio será el próximo jueves. Ya os confirmaré la hora, ¿vale? Pero aquí en mi canal de YouTube me acompañará Chris Alcalde. Creo que puede salir un directo muy muy interesante acerca de la figura de Alejandro Amenábar. Y Alejandro Amenábar, no voy a decir que esta es su peor película, porque para mí no lo es, pero sí que es mi mayor decepción, porque tenía unas expectativas más altas de lo que acabó siendo, y me sorprende que en este director se quiera llevar más o guiar más por la polémica, y que eso le lleve pues, a que haya intercambio de opiniones, que haya debate de la misma acerca de la polémica, no de la película, ¿vale? Se puede contextualizar la película, pero no es la película, es la polémica, ¿vale? Y eso me sorprende, ya que él siempre ha ido saltando las polémicas a lo largo de los años, ir respetando, sobre todo sin meterse demasiado en política ni en otros menesteres. Por tanto, me sorprende bastante, y yo con El Cautivo me llevo una decepción mayúscula. De verdad, me ha sorprendido negativamente el director. Le voy a seguir teniendo en alta estima, pero de verdad, con El Cautivo personalmente me ha fallado, a mí personalmente. Y bueno, vamos con los actores, comenzando por nuestro protagonista Julio Peña, quien, bueno, creo que realiza un buen trabajo en lo que se le pide, ¿vale? Además, tiene una práctica para con el hecho de su personaje, tiene unos gestos que son repetitivos, vamos a decirlo así,
porque son automáticos, ¿no? Que todos tenemos pues nuestro tic o nuestras reacciones naturales hacia cosas que ocurren, y él parece más una reacción natural, ¿no? Por ejemplo, el ocultarse el brazo roto siempre, meterlo en la chaqueta, siempre hace un gesto muy parecido, y se nota que es de una forma avergonzada acerca de, ay, que soy tullido, ¿no? Está bien porque es una forma de ocultar su defecto, y creo que lo sabe transmitir muy bien, sin expresar nada. Después, las expresiones de la cara con esas sonrisas que creo que de alguna forma trata de, con sus historias, manipular, ¿no? Y bueno, pues de esa manipulación creo que otro actor lo hubiera hecho a lo mejor mucho mejor, ¿no? Porque no tiene, ahí sí que no tiene una expresión convincente, vamos a decirlo así. Pero creo que no está mal para nada. Y sobre todo cuando no está mal es cuando ve que el final de su vida está a punto de llegar, ¿no? Que puede ser ese su último instante, que me van a matar aquí, y bueno, ese instinto de supervivencia, ese miedo, esa adrenalina, y cómo busca el último milagro, ¿no? Que salvar el cuello de alguna forma. Creo que esa reacción parece muy natural, y creo que ahí sí que Julio Peña está mucho más convincente que en otras escenas, sobre todo cuando cuenta las historias en toda esa cárcel y despierta la curiosidad a la gente. Pero bueno, Julio Peña creo que está aceptable. Veremos si lo acaban nominando al Goya. Pero bueno, ahí está, creo que merece un más que aprobado, creo que está bien, y por tanto felicidades. Y no me quiero olvidar de un personaje secundario, tarda en llegar a la película, que es Alessandro Borghi, el actor italiano, quien hace pues el mandamás de la ciudad de Argel, y bueno, quien le vemos, como os he dicho, esos claros oscuros de su personaje, puede llegar a ser cruel, puede llegar a ser verdaderamente una maldad para con la época muy creíble, ¿vale? Y encima te deleita con su mirada, te parece, ay, mira, qué bueno es, con esa belleza natural que tiene y todo eso, esos gestos, y después ves que te cambia, ¿no? Te da la vuelta a la tortilla, y va a ser una escena de completamente lo contrario. Personalmente es el personaje o el actor que más me ha convencido en lo que le han pedido, ¿vale? De verdad que sí, porque creo que es el que está más convincente, el que es más lascivo a la hora de hablar, el que se nota que se siente poderoso en todo su entorno, y bueno, pues que el placer no se lo van a quitar a él, porque él es el jefe, ¿no? Tiene esa autoridad plena y verdaderamente convincente. A mí me ha gustado la interpretación del actor italiano, aunque más allá de la polémica, pues creo que en líneas generales su personaje es el que intenta ser más aprovechado, y creo que posiblemente sea al que mejor se haya exprimido en contexto de la película, vuelvo a repetir. Pero el guión es lo que más me falla, porque hay cosas que no son creíbles, las conveniencias que no son creíbles. Y creo que no me olvido de nada más. Bueno, felicitar a esos secundarios, Miguel Reyán, Fernando Tejero, bueno, un montón de actores españoles que creo que están bastante convincentes. Algunos son pues más temperamentales, otros más religiosos, otros más independientes, y bueno, pues la verdad, otros que solo buscan sobrevivir y tirar el día a día. Y bueno, creo que todos desde su perspectiva de supervivencia, pues creo que están
bastante convincentes, de verdad que sí. Y nada, hasta aquí mi crítica sin spoilers de El Cautivo. Comentarme qué os ha parecido si lo habéis visto, por favor los comentarios que sean sin spoilers, si os gusta Alejandro Amenábar, si os despierta la curiosidad, si no habéis visto esta película, si os despierta la curiosidad verla, si estáis más o menos de acuerdo conmigo, pues bueno, todos esos comentarios. Estoy muy interesado en saber vuestra opinión y encantado siempre de leeros y de responderos, claro que sí. También muchas gracias a todas las personas que habéis llegado hasta el final de este vídeo, de verdad. Muchas gracias. No me quiero olvidar sin recordaros que habrá directo el jueves aquí en mi canal de YouTube. También deciros que os suscribáis si no lo estáis, dejaros ese like. Si no lo habéis hecho, aquí me despido. Hasta la próxima.